Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, infunde en nosotros todas tus verdades, purifica nuestras potencias para poder entenderte con claridad y para poder ser transformados en tus mismas imágenes. Amén. El proceso de santificación hacia donde Dios nos quiere llevar, Él mismo nos ha hablado que son diferentes grados en el cual nosotros podemos estar viviendo. Vamos a tomar desde acá abajo, que es nuestro primer grado, que es esa decisión de salir de este cuarto oscuro para poder investirnos de la luz de Dios, para poder vivir en plenitud, para no vivir en formas que nos están autodestruyendo, que nos están haciendo solamente mirar las cosas de la tierra, que no nos dejan esa alegría, esa paz, ese gozo perenne. Entonces Jesús quiere llevarnos a otros grados más elevados y es nuestra decisión de decir, sí, Señor, yo quiero ser llevado hacia tu luz plena. Este es un llamamiento que Jesús nos ha hecho desde que estuvo aquí en la tierra y Él nos dijo, vosotros sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Quiere que seamos santos. La definición de la Real Academia Española dice que es un ser perfecto, libre y toda culpa, es decir, de todo pecado. ¿Es posible? Pues con la ayuda de Dios sí. Por nosotros mismos no podemos. Sabemos que nuestra voluntad está débil, está enferma y estamos con esa concupiscencia al pecado. Para ser santos necesitamos pronunciar ese fiat que es hágase, hágase en mí. Y este expresar a Dios nuestro sí no solo es una palabra de labios hacia afuera, sino que implica todo un cambio, es decir, la iniciativa por parte nuestra de seguir a Jesús y por parte de Jesús hacer nuestro maestro, modelo y camino. Jesús no nos deja solos. Él mismo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue no anda en tinieblas, pero para ello necesita que nosotros nos movamos en la fe. Es decir, que aunque al inicio poco o casi nada entendemos de las cosas de Dios, tendremos que tener la firme decisión de escucharlo y de hacer lo que nos pida. Tener la firme certeza que Él hará todo para que se cumpla lo que nos ha pedido, la perfección, misma que no podemos conseguir por nuestros propios recursos escasos y limitados. Para ello nos pide llevar una vida de gracia. Este paso es muy importante. Aquí se sugiere iniciar con un examen de conciencia profundo, pidiendo al Espíritu Santo que nos revele todos nuestros pecados, los olvidados, los no confesados, los pecados de omisión, y que nos dé el dolor de estos pecados. Manifestar el propósito de no volver a pecar. Muchas veces nosotros estamos en misa confesando voy y corro, sin haber hecho un examen, sin haber nosotros dolido de nuestros pecados. Entonces ahora nos pide más, o sea, que profundicemos más. Y créanme que el Espíritu Santo nos los va a revelar. Una vez en un retiro, el padre dijo, bueno, ¿ya todos se confesaron? Sí. A ver, ¿y confesaron el primer mandamiento? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? Ups, todo el mundo se quedó pensando. Es una falta que nosotros cometemos al no poner en primer lugar a Dios, a no hacer las primicias de nuestra vida para agradar, para glorificar, para adorar a nuestro Señor Dios. Y no caemos en la cuenta de ello, por eso es muy importante. Ahora que vamos a iniciar en esta nueva etapa de nuestra vida más perfecta, más santa, si lo queremos hacer, necesitamos partir de allí. Luego en el grupo de WhatsApp les puedo compartir un examen de conciencia profundo, pero siempre pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos haga entender que cualquier falta es una ofensa a Dios. Los pecados de omisión también es otra de las situaciones que casi nunca confesamos y a veces pueden ser graves. El omitir algún acto de caridad
hacia nuestro prójimo que pudiera traerle un beneficio inclusive hasta para su salvación, un buen consejo a tiempo, en fin, Dios nos va a revelar y hay que dejarnos conducir con el Espíritu, pero para ello nos pide silencio. Y esto es lo contrario a lo que el mundo nos está ofreciendo. El mundo nos ofrece mucho ruido. Hemos caído en una actitud de agitación, de activismo, de la inmediatez de la vida, de conseguir todos nuestros satisfactores en el tiempo más corto posible y nos enganchamos en esa ruleta de la vida que nos agita, que nos mueve y que al final no nos da felicidad. Por eso nos dice la Santa Iglesia que los 3 enemigos del hombre son el mundo, el demonio y la carne, ¿sí? Entonces ese mundo nos jala hacia ese ruido, hacia esa agitación. Pero Jesús nos pide todo lo contrario. Por eso en Juan nos dice, Juan 10:27, mis ovejas escuchan mi voz y las conozco y me siguen. ¿Nosotros somos esas ovejitas? ¿Lo vamos a escuchar? ¿Lo vamos a seguir? Bueno, pues entonces vayamos a esa vida interior. Consiste o se puede resumir en una sola palabra, silencio. Este es el silencio el que prepara a los santos, el que los comienza, el que los continúa y el que los acaba. Entonces es vital volver a este acto de recogimiento para poder nosotros acrecentar esa vida interior, esa vida del alma. Cuando el Espíritu Santo viene a sembrar en nuestro espíritu, necesita que la persona esté preparada, bien dispuesta, como un campo arado para acoger la semilla de la gracia. Si Dios habla enviando su palabra, es porque espera que haya alguien dispuesto a escuchar. Hablar al vacío no tendrá ningún sentido. Dios me habla porque espera que yo le escuche, pero nuestro espíritu debe mantenerse en la humildad, pidiendo la gracia para mantenernos dispuestos a la escucha de Dios en su palabra, en los acontecimientos y en el mismo silencio. El silencio exterior es necesario, sí, pero lo que es determinante para percibir la presencia de Dios es el silencio interior, que no es vacío, sino una actitud de escucha, es acto de presencia de Dios. Y en la presencia de Dios se está bien, como lo dice el Salmo 151. Mantengo mi alma en paz y en silencio como un niño destetado en brazos de su madre. Nosotros estamos acostumbrados en nuestra oración a hablar y no permitimos que Jesús nos hable. No permitimos que su palabra haga vida en nosotros. Por eso San Agustín nos dice que en la soledad, si el alma está atenta, Dios se deja ver. La multitud es ruidosa. Para ver a Dios es necesario el silencio. San Isaac de Sirio nos dice que muchos buscan con avidez, pero el único que encuentra es el que permanece en silencio continuo. Todo hombre que encuentra sus delicias en una multitud de palabras, aunque diga en ellas cosas admirables, está vacío interiormente. Si amas la verdad, sé amante del silencio. El silencio, como la luz del sol, iluminará a Dios en ti y te librará de los fantasmas de la ignorancia. El silencio te unirá al Dios mismo. Ama el silencio por encima de todas las cosas. Te trae el fruto que la lengua no alcanza a describir. Al principio tenemos que forzarnos a guardar silencio. Que Dios te conceda experimentar ese algo que nace del silencio. Con solo practicarlo, como consecuencia de tu esfuerzo, te inundará de luz inenarrable. Y después de un breve tiempo, una cierta dulzura nace en el corazón de este ejercicio y el cuerpo se siente embebido casi por la fuerza para permanecer en silencio.
por ejemplo, lo podemos ver en los presos. Los presos son reducidos en su libertad física, pero aquellos que se abren a la gracia de Dios experimentan esa conversión y lo manifiestan. Entonces es increíble que nosotros lleguemos a ese extremo de ser forzados por la voluntad permisiva de Dios a permanecer en un espacio pequeño para poder mirar a Dios y para poder recibir la gracia a través de su palabra. Y esto lo hemos visto en videos de testimonios de conversión. Este es un ejemplo. Otro ejemplo, tenemos la pandemia. Bendita pandemia que a muchos ha acercado a Dios, porque en ese reducir nuestras actividades del día al día también nos ha hecho voltear a Dios. O el miedo a la enfermedad y a la muerte también nos ha hecho voltear a Dios. Entonces Él se va a valer de muchos medios para estarnos llamando continuamente, porque mientras que tengamos vida, Él nos está llamando para ser investidos por esta luz que nos va a inundar paz y gozo. Cuando las turbaciones o preocupaciones provoquen interferencias en nuestro corazón y no nos permitan alcanzar la quietud interior, es bueno recordar aquella escena en que iba Jesús en la barca con sus discípulos mientras les azotaba una fuerte tormenta y pedirle que así como después de su intervención sobrevino una gran calma, así también haga reinar la calma en nosotros. Jesús nos invita a contemplar la naturaleza para lograr este silencio interior. Y esto nos lo dice en el volumen 3, en mayo 20 de 1900. Dice Luisa: encontrándome fuera de mí misma, me parecía que fuese de noche y veía todo el universo, todo el orden de la naturaleza, el cielo estrellado, el silencio nocturno. En suma, me parecía que todo tenía un significado. Mientras esto miraba, me parecía que veía a nuestro Señor, que tomando la palabra acerca de lo que veía, ha dicho: toda la naturaleza invita al reposo, pero ¿cuál es el verdadero reposo? Es el reposo interior y el silencio de todo lo que no es Dios. Mira, las estrellas centelleantes de luz moderada, no deslumbrante como el sol, el sueño y el silencio de toda la naturaleza, de los hombres y hasta de los animales, y que todos buscan un lugar, una cueva donde estarse en silencio y reposarse del cansancio de la vida. Si esto es necesario para el cuerpo, mucho más para el alma es necesario reposarse en su propio centro, que es Dios. Pero para poderse reposar en Dios es necesario el silencio interior, como al cuerpo le es necesario el silencio exterior para poderse plácidamente adormecer. Pero ¿cuál es este silencio interior? Es callar las propias pasiones teniéndolas en su lugar. Es imponer silencio a los deseos, a las inclinaciones, a los afectos, en suma, a todo lo que no llama a Dios. Ahora, ¿cuál es el medio para llegar a esto? El único medio y de absoluta necesidad es deshacer el propio ser y reducirse a la nada, como era antes de que fuera creada, y cuando haya reducido a la nada su ser, retomarlo en Dios. Miren qué importante es esto. Hoy como nunca hemos visto que hay muchas alteraciones en las personas. Hay depresión, hay ansiedad, hay trastornos de la personalidad. Hay muchas situaciones muy tristes que vemos. Ahora que tenemos todos los satisfactores a la mano, la gente se siente triste, se siente vacía. ¿Y por qué es? Precisamente porque no guarda ese silencio interior, porque no es capaz de contemplar la obra creadora de Dios. Si nosotros miramos día a día un poco el cielo, el atardecer, el amanecer, las estrellas,
las florecitas, los pajaritos. Nosotros podemos ver allí la obra de Dios y descubrir un atributo divino donde Dios manifiesta su amor hacia nosotros. Pero ahora con tanto ruido nos resulta vano, nos resulta obsoleto el hacer este ejercicio de contemplación. Por eso Jesús nos vuelve a llamar en este volumen 3 a ver cómo todo necesita un periodo de paz. Él mismo nos dice, ¿verdad? En su creación, al séptimo día descansó. Nosotros también necesitamos descansar, necesitamos serenarnos en esta vida tan vertiginosa. Bueno, ahora vamos a ver cómo ejercitarnos para poder lograrlo. Primero hay que hablar poco con las criaturas y mucho con Dios. San Anselmo nos dice, reposa en Dios un momento, descansa siquiera un momento en Él. Entra en lo más profundo de tu alma, aparta de ti todo, excepto Dios, y lo que puede ayudarte a alcanzarlo. Cierra la puerta de tu habitación y búscalo en el silencio. Esto mismo nos lo dice Jesús. Cuando vayas a orar, cierra la puerta, entra en tu cuarto, refúgiate en la soledad para que puedas escucharme, para que pueda yo escucharte. Es indispensable este paso en las vías solitarias del silencio. En esta escuela es donde se enseñan los elementos que disponen a la divina unión o a la unidad en Dios. Es aquí que el alma estudia y profundiza esta virtud en el espíritu del Evangelio, en el espíritu de la obediencia que ha abrazado, porque es algo que nos invita Jesús. Acerca de esto, nuestra Santísima Madre nos dice en los escritos de la Venerable Sor María de Jesús de Ágreda, en un libro bellísimo, Mística Ciudad de Dios, donde la Virgen María narra su vida. Y ella nos dice, el hablar sin medida y peso es un cuchillo de 2 filos que hiere al que habla y juntamente al que oye. Y entre ambos destruyen la caridad o la impiden con todas las virtudes. Solo Dios y sus santos se puede hablar con seguridad y aún eso ha de ser con peso y discreción. Aparta los oídos de las engañosas fabulaciones que te pueden obligar a que hables lo que no debes. Si has de ser mi discípula y compañera, ha de ser señalándote por extremo en esta virtud del silencio. Calla mucho y escribe este documento en tu corazón ahora, eso le dice a Sor María, y después te enseñaré cómo debes hablar. Recordemos que cuando se va a hacer un bien universal, primero se trabaja en una persona y de ahí se distiende hacia todos. Nos sigue diciendo nuestra Santísima Madre, oh hija mía, olvídate de todo lo terreno en el secreto de tu silencio y sígueme con todo tu fervor y fuerzas para que llegues al estado que tu esposo te convida. El segundo es el silencio en el trabajo, en los movimientos. Silencio en el andar, silencio de los ojos, de los oídos, de la voz, silencio de todo el ser exterior, para preparar el alma a entrar en Dios. Por estos primeros esfuerzos merece el alma, en cuanto depende de ella, el oír la voz del Señor. Qué bien recompensado es este primer paso. Él la llama a la soledad. Y he aquí, porque en este segundo estado, ella se aparta de todo lo que pudiera distraerla, se aleja del ruido y huye sola hacia aquel que es solo. Ahí va a gustar las primicias de la unión divina y a saborear los celos de su Dios. Es el silencio del recogimiento o el recogimiento del silencio. Nos dice Jesús acerca de esto en el volumen 1. Imítame a mí. Cuando estaba en la casa de Nazaret, mi mente no se ocupaba de otra cosa que de la gloria del Padre y de la salvación de las almas. Mi boca no decía otra cosa que discursos santos. Con mis palabras buscaba reparar las ofensas al Padre.
Trataba de asatear los corazones y atraerlos a mi amor, y primariamente a mi madre y a San José. En una palabra, todo nombraba a Dios, todo se obraba por Dios y todo a Él se refería. ¿Por qué no podrías hacer tú otro tanto? Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Que ya basta de distracciones. Apaguemos todas aquellas cosas que nos están distrayendo de este maravilloso conocimiento. El conocimiento de Dios nos enamora. Nadie ama lo que no conoce. Entonces, para podernos enamorar necesitamos conocerlo, adentrarnos en ese silencio, en esa lectura de los libros del cielo, de las Sagradas Escrituras, en esas meditaciones junto con Jesús, pidiendo la acción del Espíritu Santo en nosotros. El tercero es el silencio de la imaginación. ¿Cómo hacer silencio en la imaginación? Ante todo, la imaginación no puede permanecer inactiva, ni podemos encasillarla. Si así hiciéramos, estaríamos destruyendo una facultad potencialmente positiva. Hablaríamos de la muerte de la imaginación. Como facultad humana, como don de Dios a cada persona, la imaginación no se puede cancelar. Por el contrario, hay que ponerla al servicio de la santificación, al servicio del apostolado. El silencio de la imaginación consiste en acallar todas aquellas imágenes que sean idealismos sin fundamento, o sean temores y miedos que impiden lanzarse al vacío de la vida con esperanza y confianza total en Dios. Expresándolo de un modo positivo, el silencio de la imaginación es dar pruebas de confianza plena en el amado, es decir, la certeza de que su amor nunca nos faltará en el futuro, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Cuando la mente ha hecho el silencio de los pensamientos ruidosos y ha dejado resonar nuevos pensamientos, se alcanza la capacidad de comprender nuevas verdades. Esta facultad es la primera que llama a la puerta cerrada del huerto del esposo, y en ese lugar apartado dará el alma a su amado pruebas de su amor. Presentará esta facultad, la imaginación, que no puede ser aniquilada. Las hermosuras del cielo, los encantos de su Señor, las escenas del Calvario, las perfecciones de su Dios. Entonces ella también quedará en silencio y será la sierva silenciosa del amor divino. Para ello Jesús nos dice en el volumen 1, yo soy el único que merece ser amado. Mira, si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea, esto es, pensamientos de criaturas, imaginaciones, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Este murmullo en tu mente sirve de impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente de mí. Prométeme ser toda mía, y yo mismo pondré manos a la obra. Tú tienes razón en que no puedes nada. No temas, yo haré todo. Dame tu voluntad y eso me basta. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Vamos a tener más charlas acerca del silencio. Ejercitémonos a partir de ahora. Hablar poco con las criaturas y mucho con Dios. Evitar esas palabras y conversaciones vanas. El silencio en el trabajo y los movimientos. Reservemos tiempo para contemplar la naturaleza y para descubrir en ella un atributo de Dios y darle la gloria, darle el amor, su correspondencia, como siempre Él lo ha deseado. Y el silencio en la imaginación, es decir, descartar todas aquellas tonterías que nos vienen a la mente y centrarnos solamente en la vida de Dios. Esto lo podemos hacer meditando los misterios del Rosario. Sabemos que los misterios del Rosario es precisamente esto, contemplar la vida de Jesús en la tierra hasta su resurrección y el triunfo
de nuestra Santísima Madre como Reina de toda la creación. Podemos nosotros en misa también estarnos imaginando cuando el Padre pronuncia aquellas palabras para que Jesús baje y se haga pan y se haga vino, imaginarnos estar allí en ese cenáculo junto con los apóstoles y adorar a nuestro Rey de Reyes, que baja y se hace pequeñito para hacer nuestro alimento. En fin, al estar viendo día a día los pasajes de los evangelios, también imaginarlos, recibir esas inspiraciones del Espíritu Santo. Queremos agradecerte, Señor Jesús, por tanta bondad, por enamorarnos nuevamente, por llamarnos nuevamente hacia tu luz. Gracias por darnos a tu Madre para que nos lleve de la mano hacia ese reino tan santo que tú nos tienes preparado. Y por eso te decimos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En la divina voluntad, siempre.